Para resumirte, te diré que los libros plumbios son unos medallones de plomo que aparecieron en Granada después de un globo sonda, que fueron los hallazgos en la Torre Turpiana, en la torre de las mezquitas de Granada, en la actual posición del sagrario que hoy en día tenemos en la catedral. Después de esos mensajes aparecieron en 1585, como te digo, esas planchas de plomo que contienen una serie de evangelios que cuando se tradujeron pues daban a conocer la vida de San Cecilio, daban a conocer la vida de Santiago, hablaban incluso justificaban históricamente su llegada y al haber estado en Granada. Incluso hablaban del inmaculismo y de alguna forma marcan el inicio de las guerras marianas. Y bueno, para hacer un resumen así, diríamos que son unos textos también de polémica religiosa. Pues el proceso de documentación evidentemente ha sido largo y aparte tendido, porque hay mucha literatura, digamos, de investigación y muy seria, tanto de autores granadinos como de autores hijos de Granada. Yo consideraría, por ejemplo, como Miguel Haggerty, que no era granadino, pero se le puede considerar un granadino. Pues digamos que para documentarnos, desde que arrancamos con el primer libro, que fue con el libro de Darío Cabanela, hasta los últimos libros de Manuel Barrio, de la invención de los libros plumbios de Sacromonte, pues el trabajo de investigación habrá durado mínimamente 1 año y medio, además de mínimamente 1 año de trabajo que llevo para montar la película. Sí, claro, desde que realmente me sonó la flauta la primera vez de los libros plumbios, digamos, han pasado más de 6 años. Fue el primer libro que leí, fue de literatura fantástica, que era de Fernando, este escritor granadino, Felipe Romero, el segundo hijo del mercader de seda. Este libro que, digamos, hace una ficción de esa época de esa Granada, y es lo que realmente me llamó la atención, a intentar saber un poco más allá, porque él sí que hizo ficción e inventó muchos datos, cambió algunas historias para llevarlo a su mundo, a lo que él quería, que era un libro precioso y recomendable. La verdad, creo que va por la 10ª edición ahora mismo. El partido que hubiera querido la Iglesia, seguramente no. El partido que hubiera querido la Iglesia es que ahora mismo la abadía del Sacromonte hubiera sido un centro de peregrinación a la altura de lo que podía estar Santiago, a la altura de lo que podía estar Toledo o el Escorial. Y el proyecto, de hecho, creo que era mucho mayor, el proyecto de la obra de la abadía. El problema es que se toparon con el Vaticano, estos libros, y el Vaticano pues sí condenó estos libros como herejes y decía que contenían doctrinas maometanas y que eran contrarias a la fe. Yo creo que en el Museo de la Memoria Histórica haría falta que hubiera un apartado solo que se dedicara al estudio no solo de los libros plumbios, sino al estudio del patrón de Granada, de San Cecilio, de su historia, que se encargara de hablar de la religiosidad católica en Granada, porque la religiosidad católica en Granada es, digamos, algo relativamente nuevo. Hablamos de 5 siglos de catolicismo solamente, aunque ya había cristianos en Granada. Había los que llamaban mozárabes, que habían venido de origen, digamos, godo, podemos decir, hispano-godo, y que habían sido convertidos al árabe supuestamente por la fuerza, ¿no? Pero bueno, digamos que la fuerza católica potente llega a Granada a partir del siglo XVI, de la conquista, de la reconquista. A mí me parecería interesantísimo y que se pasaran cosas sobre el tema tan interesante y darle más vida a la abadía, que es un lugar lleno de cosas increíbles. Yo no he estado dentro nunca en la biblioteca, pero sí he hablado con personas que han estado dentro, y se esconden tesoros maravillosos de la historia de la humanidad. Pues yo estuve de pequeño, pero bueno, nunca he estado en la parte, digamos, donde no entra la gente, normal, ¿no? Digamos. Ahí sí ha habido investigadores que han tenido acceso y sí saben ellos de los documentos y del valor, ¿no?, que tiene la abadía, ¿no?, y que tiene que tener la historia de Granada, su hueco, importantísimo. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, señoras, señores. Pues parece que el tema de los libros plumbios y la figura de San Cecilio interesa, a juzgar, porque esto está hoy totalmente lleno.
ruego a las personas que van a tener que permanecer sentadas en los pasillos o de pie, pues que nos perdonen, pero este teatro tiene 350 plazas. Yo creo que esta es una muestra de la autoestima de los granadinos en sus propias tradiciones, en sus propias creencias y en sus raíces. Y de esto vamos a hablar esta noche. Vamos a celebrar una mesa redonda sobre el enigma de los libros plúmbeos, que para mí, no sé si para los ponentes también, es una de las historias más curiosas de la Iglesia de Granada. Hemos traído dos primeros espadas, dos grandes especialistas en el tema, que son el profesor Javier Martínez Medina, que está allí a mi derecha, que es profesor de Historia del Cristianismo y de Historia del Arte cristiano, y es verdaderamente un experto en este tema y en otros muchos de la Iglesia de Granada. Los orígenes de la Iglesia de Granada él los conoce perfectamente. Muchas gracias, Javier, por estar aquí hoy para hablar de los libros plúmbeos. También está el profesor Manuel Barrio Aguilera, que es catedrático de Historia Moderna de España y de América. Es otro gran especialista en este tema, pero no solo en este tema, es especialista también en el tema de los moriscos o en otros muchos temas, como el conflicto de la Alpujarra, otros muchos temas de la historia moderna de Granada. Y es autor también o coordinador de una historia del Reino de Granada. Bien, pues estos dos señores nos van a hablar durante 20-25 minutos cada uno sobre este tema. Primero lo hará el profesor Javier Martínez Medina y el profesor Manuel Barrio. A continuación le daremos la palabra al director del documental o película, ¿cómo lo llamas tú? Yo lo llamo docuficción. Docuficción, que es Óscar Verdullas Pomares, que yo creo que ha hecho una obra preciosa sobre este tema. Luego, también aquí a mi derecha, está Laura Serrano Ariza, que es la productora de esta película. Vamos a tener primero este pequeño cambio de impresiones de la mesa redonda y al término de ella proyectaremos un avance, ¿no? Sí, vamos a proyectar un pequeño tráiler. Eso es, un tráiler sobre la película que está ya terminada, ¿no? Sí, la película ahora mismo está en postproducción de imagen y sonido. O sea que vamos a tener los granadinos, como no podía ser menos, este avance de... ¿Es la primera película que se hace sobre este asunto? Sí, y la primera, la audiovisual, sí, de escrito y de chorros de tinta, pero hasta ahora ninguno se le había ocurrido gastar unas cuantas cintas en contar una historia tan bonita como esta. Bueno, pues se pasa de tener durante... ¿Cuántos años han estado los libros plúmbeos en el Archivo Secreto del Vaticano? Desde 1683. 42. En el Vaticano 42. 500 años. 42 hasta 350, creo. Por ahí estaba, como 350. O sea que después de estar 550 años en los archivos secretos del Vaticano, porque estos libros, ya saben ustedes que se consideraron por la Iglesia que eran heterodoxos, que eran falsificaciones, y de estar en la Santa Sede pasan, porque Monseñor Antonio Cañizares, que hoy es prefecto, está en la Santa Sede y es cardenal de la Iglesia, los pide a Joseph Ratzinger, que hoy es el Papa Benedicto XVI. Entonces estos libros se trajeron a Granada. ¿Cuánto tiempo hace se trajeron? Del año 2000. El año 2000. El año 2000. En el año 2000, o sea que llevan 11 años aquí. El 17 de junio del año 2000. Entonces han pasado de 500 años de silencio a que los investigadores, los científicos, los profesionales puedan hablar de ellos, aunque queda todavía muchísimo trabajo por hacer, y al mismo tiempo que salte este tema, pues como era de desear también a un audiovisual, a una docuficción, como dice Óscar, que vamos a ver en primicia a continuación. Luego también haremos, si a ustedes les parece, un pequeño debate. Ustedes preguntarán lo que quieran, ellos contestarán, y la duración del acto, pues, sobre 1 hora y media aproximadamente. Bien, pues entonces vamos a dar la palabra, en primer lugar,
al profesor Javier Martínez Medina, que nos va a hacer la primera intervención sobre este tema. En primer lugar, dar las gracias al Aula de Cultura Ideal por haberme invitado para este acto y a Óscar por tenerme en cuenta en este documental espléndido que llevarán ustedes, sobre todo que tiene un rigor científico, porque de los libros se ha hablado, se sigue hablando y se seguirá hablando mucho, pero el problema es el rigor científico en torno a lo mismo, es decir, la verdad o tradiciones o falsedades. Y también a ustedes por estar aquí, porque la tarde tampoco es nada apetecible. Yo salgo de una gripe y venir con él la tarde que hace, pues es meritorio. Gracias de todas maneras por estar aquí. Como tenemos que ir brevemente, yo había preparado un resumen y vamos a hacer un resumen del resumen para intentar centrar el tema y no desviarnos mucho. Entre las múltiples invenciones que tuvieron lugar en el siglo de oro español, los sorprendentes hallazgos del Sacro Monte y el ambiente que lo rodeaba fueron singularmente atípicos. Su comprensión solo es posible desde un contexto espacio-temporal. Solo desde esta clave puede interpretarse los hallazgos. La razón última hay que buscarla en el doloroso enfrentamiento entre los dos grandes colectivos habitantes de la Granada de aquel tiempo. Por una parte, los cristianos viejos, repobladores del reino a raíz de su incorporación a la corona de Castilla, y por otra, los moriscos, herederos y sucesores de los musulmanes. Estos, después de una forzada conversión, se resistieron a incorporarse de lleno a la religión cristiana y a la cultura castellana, que en aquel tiempo y lugar estaba íntimamente vinculadas. Tomada la ciudad, el esfuerzo ímprobo de Fray Hernando de Talavera por conseguir una coexistencia pacífica fue pronto roto por la intransigencia política, por los intereses económicos y particulares y por las envidias eclesiásticas hacia Fray Hernando, que cayó la Inquisición y su obra vino a pique. Inmediatamente después, y como causa última de este problema, el cardenal Cisneros, con órdenes superiores, viene a Granada y lleva a cabo la conversión forzosa de los moriscos, con lo cual se rompe lo pactado, las capitulaciones, que es algo así como decir, romper los reyes católicos la palabra dada a los habitantes, a los granadinos musulmanes que aún permanecían en la ciudad. Esto provocó una serie de problemas grandes e importantes. Al poco tiempo, cuando viene el emperador Carlos a Granada en viaje de boda, se le presenta el problema morisco como el problema de la ciudad, que lo fue así de la ciudad del reino durante todo el siglo XVI. Y curiosamente, para el problema morisco, el emperador intenta solucionarlo por los informes que le vienen de sus legados y de los mismos moriscos, fundando la universidad. La Universidad de Granada nace con la idea de integrar las dos culturas y las dos religiones. Pero no fueron suficientes. Y en 1560 la postura intransigente de Felipe II y de todos los que con él gobernaban toma una rigidez absoluta hacia el problema, obligando de alguna manera a los moriscos a entregar las escrituras de sus tierras que tenían en propiedad de siglos anteriores y que no tenían porque entonces no se daban escrituradas, y en vista de que no se entregan comienzan los sapeos, los echan de las tierras, los sapean y la repoblación. De aquí va a surgir un grupo importante de moriscos, no todos los moriscos, que esto siempre hay que tenerlo en cuenta, un grupo importante de moriscos levantiscos que subleva las Alpujarras y tiene lugar la famosa Guerra de las Alpujarras, la guerra civil más importante en España en el reinado de Felipe II y el acontecimiento interno de su gobierno más importante de todo su gobierno. Y precisamente terminada la guerra de los moriscos, en vísperas ya de primero una expulsión, después ya vino la definitiva expulsión hacia el año de 1609, tienen lugar estos hallazgos. Lo dicho sirva de introducción, pero no podemos perderlo de vista si queremos interpretar y conocer el sentido auténtico de estos hallazgos. Precisamente nacidos los hallazgos a raíz de la primera expulsión y en vísperas de la segunda expulsión. Los autores, desde Godoy Alcántara y sobre todo el profesor Darío Cabanelas, en su obra Alonso del Castillo, vienen atribuyendo su autoría a dos moriscos,
convertidos, vinculados a la corona, de familia noble y metidos en la corte granadina y a la familia noble granadina. Y sobre todo, más que a Alonso del Castillo, las investigaciones actuales de la profesora Mercedes García Hernández del Consejo Superior de Investigaciones Científicas apuntan con toda claridad a Miguel de Luna, vinculado con toda una trama de inventores, de hallazgos, como de Leguera y otros muchos que en este momento nacen en España intentando justificar raíces, antigüedad del cristianismo y hechos parecidos. Detrás de todo esto encontramos, sin duda, un cierto fanatismo, aceptando la situación tal y como la había hecho la suerte, y estaban procurando sacar de ella el mejor partido y superiores en ilustración a los suyos, Luna y Castillo comprendieron que la causa estaba perdida y el mayor servicio podía mitigar sus venturas y podría prestarle una segunda obra de pacificación. Se urde una trama importante, una trama de falsificación, que tiene lugar, en primer lugar, con unos hallazgos que se realizan a principios de marzo de 1588, cuando se está derrumbando la torre turpiana, torre de la Mezquita Mayor, lo que era la torre de la Mezquita Mayor, que estaba situada donde hoy está el Sagrario. Exactamente el lugar de la torre sería el órgano derecho de la catedral, según subimos al altar mayor, la primera pilastra, allí estaba situada y abajo hay un monolito que lo recuerda. Al tirar aquella torre nos vamos a encontrar con una serie de ven ustedes la catedral en construcción en aquella época, ven ustedes la capilla real, aquí vemos la mezquita y en esta parte aquí estaría la torre turpiana. Al tirar esta torre nos vamos a encontrar con que van a aparecer debajo de la misma una serie de objetos como son un hueso, un trozo de tela, la granada en la batalla antes de la conquista, según la batalla de Leruela. Aquí el problema que tenemos es el cursor, que nos hacía falta un ratón para poder pasar más las diapositivas. Veo que va a ser difícil y vamos a tener que dejarlo, porque no nos funciona. Bien. Aparece debajo de esta torre un trozo de tela, aparece un hueso y un pergamino doblado dentro de una caja de plomo betunada. La sorpresa fue grande. También aparece, según se dice, un pequeño icono con una imagen vestida de egipciaca o como de árabe de la Virgen, que desaparece pronto por los buscadores de tesoros que habían encontrado, que estaban los albañiles que estaban tirando la torre. La clave de aquel hallazgo es el pergamino. En él, escrito con textos árabes, letras griegas sobre un escaque como de ajedrez y textos de castellano del XVI y de latín, el texto latino al final, dice que es aquello que hay allí, el hueso de San Esteban protomártir, la toca de paño, aquí está en este relicario de la catedral, con que la Virgen se secó las lágrimas en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y un pergamino, aquí está el hueso, un pergamino en el que se encuentra un evangelio desconocido, escrito en árabe de San Juan Evangelista, que Cecilio, que se tenía como obispo de Granada según la tradición medieval, había recibido en Atenas de San Dionisio Areopagita.